Ahora sí, vamos a recibir ya, superando todos los aspectos técnicos que a veces nos traicionan producto de esta tecnología, pero era importante tenerla con nosotros. María del Carmen Reina, coordinadora de la Dirección de Prevención de Enfermedades Metaxénicas del Ministerio de Salud, se encuentra con nosotros. Buenas noches, señora María del Carmen. Muy buenas noches, ¿cómo está? A toda la audiencia de Sol TV y una oportunidad y un reconocimiento de poder compartir esta necesidad de informar a nuestra población. A ver, para entender la realidad, porque hay que conocerla para de ahí comenzar a trabajar en ella. ¿Cuál es la situación del dengue en el Perú? ¿Vamos creciendo en casos? Es muy importante la pregunta que nos haces, porque en definitiva lo que hay que reconocer es que en este momento a nivel del país nos encontramos con una situación de incremento significativo, sostenido y acelerado. ¿Eso qué significa? De que estamos teniendo factores que están condicionando a la presencia de que el ciclo biológico del vector se incremente. A tal punto que ya vamos con 18.000 casos, a diferencia de las semanas. Nosotros trabajamos con la palabra semanas Claro, sí. epidemiológicas y esto está incrementado la semana a diferencia del año anterior. ¿Por qué? Porque hay factores. Dentro de esos factores, la situación del clima, la situación climatológica, las condiciones que todavía a nivel del país tenemos con el deficiente saneamiento básico, con el tema de la disponibilidad de agua entubada las 24 horas, que hace que esto genere verdaderos criaderos para que el zancudo tenga la opción de rápidamente su ciclo biológico de huevo, pupa, larva y zancudo adulto, que es el que ocasiona el problema, sea pues también un incremento de esta población de mosquito en forma exponencial. Tal es así que ya tenemos 18.000 casos. No solo es ello, también tenemos fallecidos, 10 fallecidos. Y lo preocupante es que de los fallecidos, alrededor de un buen número, un mayor porcentaje que va por encima del 40%, se está dando en nuestra población de la tercera edad. Eso conlleva a que en realidad debamos de tomar en consideración algunos cuidados como vamos a tratar el día de hoy. Perfecto. Clarísima la información, reitero, en buena hora que hayamos insistido, incluso en vivo, porque lo que nos acaba de explicar es, creo que debe merecer la reflexión de todos los ciudadanos. En torno al dengue actualmente estamos en un incremento, como lo ha dicho la doctora, significativo, sostenido y acelerado. Las condiciones están dadas por el clima, por el almacenamiento de agua, en fin, o sea, tenemos todos estos factores que ya están generándonos problemas. Más de 18.000 casos, 10 fallecidos. Obviamente en comparación al año anterior, esto va hacia arriba. Ahora, nos habló de las personas en riesgo. Allí tenemos la de la tercera edad, que actualmente por la cifra de fallecidos están allí en esa estadística. Pero, a ver, ¿qué otras personas podrían estar en riesgo? Ya tenemos las de la tercera edad y cómo cuidar a ellas, y qué otras personas también podrían estar allí expuestas. Excelente. Primero, permítame que cuando hablamos de este incremento significativo, sostenido, acelerado, paralelamente también es la letalidad. Por lo tanto, tomando en consideraciones, en primera instancia, el escenario de este causante del problema, como lo es el Aedes aegypti, este mosquito característico con esas patitas blancas y su coloración que es típicamente reconocida por todos, Ajá. lo hace el contexto en que nos desenvolvemos, ¿no? Hoy en día este fenómeno del cambio climático está contribuyendo. Por ello, es importante tres aspectos que no debemos dejar soslayar en casa: los niños, los adultos mayores y las gestantes. Estos tres grupos son altamente vulnerables y en riesgo por la condición per se de ser niño, de ser un adulto mayor y una gestante. Wow. Por Ajá. ello, los cuidados que tenemos que tener, en primera instancia, lo ideal sería que todo el batallón en la trinchera de la familia empecemos a identificar los criaderos causantes de las condiciones perfectas para que este señor zancudo llamado Aedes aegypti
siga en forma exponencial, generando su ciclo biológico y acelerándose a ser zancudo Perfecto, adulto, causar esta enfermedad. Por lo correcto. tanto, nuestros niños, cuando salen a la calle, perdóname, Sí. tienen que estar protegidos con sus repelentes, hidratarlos constantemente, evitar riesgos innecesarios que vayan a zonas donde sabemos que ya hay la presencia del vector, o sea, del señor zancudo, que hay el tema de casos, que hay el tema de la situación de haber escuchado que en la comunidad tenemos problemas, que han habido casos enfermos, y sobremanera que soy consciente que Ujú. no tengo las condiciones sanitarias, sobre todo de salud ambiental, para poder hacerlo. ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores? Generalmente, lamentablemente en nuestro país, la mayor parte de la población general tenemos que sobrevivir y trabajamos y hay mucha informalidad. Ujú. Y muchos adultos mayores están en una situación de abandono. Perdónenme que se lo diga con tanta claridad y con todo respeto a Ujú. nuestra audiencia. Abandono no solo significa dejarlo y que vea su suerte, sino abandono porque lo tenemos en una esquinita, bien sentadito, bien televisión, pero no sabemos qué le estará pasando al caballero o a la señora, a ese adulto mayor que es una fuente de sabiduría y de entrega, que ahora le corresponde a la familia poder velar por su salud. Hay que darle líquidos. Estando en casa también hay que protegerlo con sus manguitas largas, sobre todo si sabemos que estoy viviendo en una zona donde hay mucho mosquito y no tengo mis celosillas que protejan las ventanas para que este señor aire se ingrese. Entonces al abuelito tengo que estar chequeándolo, al señor adulto mayor, viéndolo si está decaído, si está taciturno, si tal vez tiene un poquito de calentura. Tengo que estar constantemente viéndolo. Tal vez no está comiendo, pueden ser por Ujú. muchos factores, porque tampoco podemos Correcto, claro. satinizar o ponernos en la psicosis del dengue, pero tenemos que velar por ellos. Acuérdense que los adultos mayores no toman fácilmente líquido y el problema del dengue cuando ya se incorpora en el organismo es que genera una pérdida de líquidos y eso es lo Ajá. importante que tenemos que evitar y más bien mantenerlos, no solo por el tema del dengue, sino también por el tema de el golpe de calor que estamos pasando. Y Correcto. finalmente, las gestantes. Y ahí va un mensaje a la familia, a la comunidad. La mayor parte de nuestras gestantes, por su condición per se de ser gestante, ya es un riesgo. ¿Por qué? Porque al ingresar la enfermedad puede generar un problema de la hemodinámica, o sea, de la situación propia de la fisiología por su condición de gestante y acelerar o ocasionar problemas. El solo hecho de ser gestante, si yo veo que está con fiebre, que tiene problemas de las dolor de articulaciones, náuseas, pequeños vómitos, y sé que en mi entorno, por mi barrio, a mi vecino ya le dio Ajá. el dengue y sé que aquí dan casos, Exacto eso. yo tengo que acudir al establecimiento de salud, no automedicarme en ninguno de los casos que hemos mencionado y esperar en el establecimiento para que me diagnostique. Si Correcto. ella, en su Ajá. condición, debe de quedarse en el establecimiento, hay un problema social, mi estimado amigo. Y el problema social es que muchas madres gestantes, a veces son madres solteras y tienen niños pequeños, es por eso importante la participación de la familia para proteger a esa gestante Ujú. y permitir el mecanismo que quede en el establecimiento en observación hasta que el médico le dé la correspondiente alta, sabiendo que ya ha mejorado y su condición no es una amenaza ni un riesgo. Correcto. Pero el problema es diferente en nuestra realidad. Muchas Ajá. madres gestantes tienen niños pequeños y no tienen con quién dejarlos. Ahí va un mensaje a la respuesta de Estado de la intervención del dengue para que nuestro Ministerio de la Mujer también se acople y pueda velar por esta circunstancia de entorno social gravitante, una realidad concreta que no debe morir ningún peruano en ninguna condición por dengue. Pero lamentablemente las cifras actualmente no son muy alentadoras, entonces tener cuidado con los niños, los adultos mayores y las gestantes, no exponer al pequeño, a la pequeña, hay que cuidar mucho a los adultos mayores y obviamente también a la gestante. Sin embargo, también allí, doctora María del Carmen Reina, se agrega otro sector. A ver, corríjame usted. Conversando con algunos otros también especialistas manifestaban, cuidado, porque aquellos que ya se contagiaron de dengue, puede ser en este verano o tal vez el dengue el 2023, pueden también volver a contraer la enfermedad. Por eso, corríjame y oriénteme en esto. Pueden contraer la Ah, enfermedad y puede de alguna manera ser grave
en comparación al anterior, cuando se contagió por primera vez? A ver, culturícenos, por Mire, favor, qué en esto. importante. Mire, qué importante. Vamos haciendo algo interesante. Primero estamos hablando de la población en riesgo, es Sí. decir, aquella que aparte de su condición no ha tenido la enfermedad y está en constante riesgo de exponerse a la picadura de ese señor Aedes aegypti, en especial a la señora Aedes aegypti, que es la causante de la transmisión de la enfermedad. Pero si estamos viendo que María del Carmen ya tuvo su dengue el año pasado, en el mes de diciembre, ya la María del Carmen dice, pucha, ya me dio el dengue, es chévere, estoy inmunizada. Además, los zancudos ya me reconocen, ya te di la enfermedad, ya te di con el DEN 2 y záfala, estás protegida, María del Carmen. Falso, de todo error. Porque solo le da una protección temporal, y hablemos de protección entre comillas, una capacidad que ha tenido el organismo de pelear con la enfermedad por 3 meses. Quiere decir que si yo me enfermé en diciembre, tengo a enero, a febrero, a marzo, el riesgo potencial de poder tener otra vez la enfermedad. Si yo vivo o trabajo o mi actividad laboral se hace en un ambiente donde hay la presencia del mosquito, donde no ha habido intervención por los gobiernos en general, local, regional, para poder hacer las acciones de prevención y disminuir la población de estos mosquitos, estoy plenamente en doble riesgo. Y ojo, tengo doble responsabilidad, porque yo ya supe lo que pasó por no cuidar. Yo ya supe lo que pasó porque no tomé la precaución a sabiendas que ya lo tuve, o por desconocimiento, que no me dieron la información. Doctora, pero, pues ahora te la estamos dando. Correcto. A ver, si alguien se contagió en marzo del 2023 cuando vino el ciclón Yaku, ¿puede volver a contagiarse este verano? Por supuesto. Uy, doctora, vámonos. En todo, no, y no solo en todo el verano, ni se podía, a los 3 meses ya estaba en riesgo, a los 3 meses ya estaba en riesgo. O sea, acuérdense, cuando me da la enfermedad tengo un periodo de 3 meses, entre comillas, de pseudo protección, pero puedo estar en riesgo constante por otro subserotipo, porque nos hemos olvidado de comentarles que el dengue lo ocasionan 4 serotipos, el DEN 1, el DEN 2, el DEN 3 y el DEN 4. Entonces, cualquiera de ellos nos puede dar. Por lo tanto, una persona puede tener 1 o 2 veces la enfermedad. Perfecto. Ahora, alguna otra consulta en ese sentido. Los síntomas que uno puede tener inmediatamente, o sea, puede ser dengue, pero puede ser un resfrío común, lo que sea. Lo recomendable es ir a un centro de salud para el descarte y prohibido automedicarse, de ninguna manera ir a una farmacia y tomarse algo porque puede agravar el cuadro. Cuéntenos eso. Correcto, fíjese, usted ha tocado un tema, pero que debemos todos de sumarnos a esta gran realidad. Lo primero que pedimos a nuestros equipos, al personal de salud, a quien hago un saludo cordial y un reconocimiento, porque hay muchos mandiles blancos luchando en forma silenciosa y anónima contra este flagelo. Lo primero que tenemos que hacer es, así como los profesionales de la salud y los equipos de salud, tienen que tener el conocimiento epidemiológico y clínico para detectar. La población también debe tener esa arma. ¿Y cuál? El arma es saber dónde estoy viviendo. Caray, en San Juan del Lurigancho. Perfecto. ¿Han habido casos en San Juan del Lurigancho? Sí, hemos tenido casos, han habido actividades de intervención. Primer punto que me hace a mí ponerme en alarma. Si estoy en casa y yo evidencio que lo que me sobran son criaderos, o sea, tengo materiales en uso y en desuso que están botaditos alrededor de mi casa o en la azotea, o el medio ambiental de mi comunidad no es muy adecuado, y ya está habiendo algunas lluviecitas o estamos recolectando agua y porque, en fin, por cualquier motivo no lo tapo, entonces ese es un potencial criadero. Ojo con eso. Dicen que este señor vector también es intradomiciliario, quiere decir que está dentro de la casa, porque este Aedes aegypti es tan sinvergüenza que le gustan los sitios tranquilos, húmedos, oscuros, por eso está entre todos los que son las cómodas, los roperos, las mesas, las sillas, por eso es importante la limpieza en el hogar. Si yo tengo todas esas características que he tomado ese diagnóstico, me pica el señor zancudo, pero para que yo enferme, esta señora zancudo, que es la Aedes aegypti, que es la que ocasiona la enfermedad, debe haber picado a otro enfermo. Hemos dicho que en alrededor de mi casa han habido casos, entonces la amenaza es mayor. Claro. Muy bien, ya le picó a la señora enferma, viene a mi casa, se pasea por mi casa, me pica.
¿Qué va a pasar? Desde que me pica hay un periodo que le llamamos de incubación, que hace el proceso dentro del organismo para exteriorizar los signos y síntomas. ¿Y qué es lo primero que aparece? Y usted dijo algo muy cierto, fiebre, pero es una señora fiebre, que también puede darnos cuando nos da un gran resfriado o un COVID, ¿no? U Ujú. otro tipo de enfermedad que también cursa con fiebre. Hasta ahí la fiebre nos da una pauta con todo lo que hemos hablado anteriormente, les he comentado. Segundo, puedo estar con malestar, con dolor, las articulaciones. Puede haber una ligera náusea, vómito, pero no persistente. Al tercer día voy a tener 3 días de fiebre, desde que me pica, incuba, más o menos unos 4 a 7 días. Todo va a depender de cómo se desarrolla en el sistema inmunológico de la persona Claro. picada. Y empiezo a tener la fiebre y al tercer día que me baja la fiebre ya estoy feliz. Yo, pucha, lo superé. Un momentito, preocúpate. Porque cuando baja la fiebre, en términos técnicos se llama la remisión de la fiebre, en la etapa de remisión, es ahí donde tenemos que estar alerta a la identificación de los signos de alarma. ¿Y cuáles son esos signos? Esa fase crítica que le llamamos el personal de salud es ver si esos vómitos, esas náuseas se acentúan, ya no tolera Ajá. líquidos, le duele el estómago, pero es un dolor permanente, incesante, ¿no? Empieza a haber un pequeño sangrado. Y si a eso le sumamos que sigue agravándose y con todos los antecedentes, lo primero que tengo que hacer al primer signo de alarma, habiendo evidenciado todo lo que hemos manifestado, acudir al establecimiento de salud. Cuando estoy en esos 3 días de fiebre, lo único que es permitido, pero con prescripción médica, es la ingesta del paracetamol y abundante líquido, porque hemos mencionado que el dengue cuando se instala en el organismo genera un cuadro de deshidratación severa porque se sale agua, se exterioriza dentro de los Ujú. sistemas del organismo y el agua es lo que genera todo este problema, esta salida al exterior del agua del organismo hace que tenga el problema. Entonces a la fiebre y a ese momento de los 3 días, abundante líquido, menos líquidos rojos, nada de esas de esos líquidos que tienen tintura roja. ¿Por qué? Porque puede confundirse para poder identificar los signos de alarma. Ujú. Entonces, ese es el mensaje importante al establecimiento de salud y será el Perfecto. doctor o el médico o Ujú. quien evalúe en ese momento quien le dirá qué situación nos enfrentamos. El dengue, su primer diagnóstico, para poder diagnosticar, tiene dos elementos fundamentales, lo epidemiológico y lo clínico. Y lo laboratorial me va a ayudar para saber frente a qué estoy. Estoy al DEN 1, al DEN 2, al Ajá. DEN 3, al DEN 4. O si es Perfecto. que esta persona pasa de los signos de alarma a gravedad, para poder saber en la hospitalización, porque puede tener acciones agregadas de morbilidad, hipertensión, diabetes, etcétera, que puede agravar su situación. Y muchas veces no muere por el dengue per se, sino por las complicaciones que este ocasiona. Ujú. Reitero, ningún peruano ni ninguna persona en el mundo podría y debería morir por dengue, no debe morir por dengue, porque es fácil su detección y las acciones que debemos de hacer no es complicada, no necesita un andamiaje de medicamentos al momento inicial de la enfermedad. Solo se utiliza todo un andamiaje de medicamentos cuando la situación ya es grave o por las comorbilidades asociadas que esta persona que ha sido picada y que está haciendo la enfermedad lo demanda. Perfecto. ¿Correcto? Magnífico, señora María del Carmen Reina. Le agradezco muchísimo. Yo quisiera seguir conversando con usted. Tal vez le comprometo para la próxima semana, el día que usted me lo confirme por interno, podemos volver a conversar de la manera tan didáctica y simple como usted lo está manifestando esta noche. Hay una alarma por el dengue, está en crecimiento, pero como bien lo dice, se puede prevenir y se puede prevenir desde casa. No hay que hacer mayor esfuerzo, no hay que gastar nada, simplemente hay que cuidar, o en este caso hay que evitar que exista el agua acumulada, hay que evitar los criaderos, protegerse con repelente, con mosqueteros. O sea, es sencillo atacarlo, pero todo va a depender también de la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, pero también las autoridades tienen que hacer lo suyo. Señora María del Yo Carmen, le sí agradezco le puedo muchísimo. robar solo un Por minuto favor. y recordar a la comunidad que todos participamos en la prevención. Esto no es un tema solo de salud, Ujú. es un tema de Estado, empresa y comunidad.
donde la responsabilidad social del aspecto privado, donde nosotros como ciudadanos, como usted muy bien dice, tenemos que trabajar en la prevención, de evitar los acúmulos inservibles, no tapar los recipientes donde yo guardo agua, no permitir, somos conscientes que hay un problema social y hay un problema de inseguridad ciudadana, pero necesitamos trabajar codo a codo con el sector. Y la participación de los gobiernos locales y los otros sectores, como hemos estado comentando, es fundamental. Se nos va. Las bajas coberturas de la intervención que hace salud por los motivos que estamos comentando, las dificultades de acceso, va a dar lugar a ello. Sin criadero no hay zancudo y sin zancudo no hay dengue. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Comprometido en todo caso cualquier día de la próxima semana para seguir conversando. Doctora María del Carmen Reina, coordinadora de la Dirección de Prevención de Enfermedades Metaxénicas del Ministerio de Salud. Hay que estar atentos, la situación está muy complicada. La doctora ha sido así, desde el inicio, muy sincera, muy franca, la situación es alarmante. Ha manifestado que hay un incremento significativo, sostenido y acelerado del dengue, además de tener cuidado con la letalidad que ya se está registrando. Así que advertidos estamos, por favor, si las autoridades no han hecho lo que debieron haber hecho tal vez antes en este trabajo de prevención, habría que nosotros tratar de ver ese tema.